Dice Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Luego voy a ir explicando poco a poco esto que la palabra nos está diciendo. Dice, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué está hablándonos acá la palabra? Nos está hablando que, aparte de la ley, porque la palabra de Dios, una de las cosas que hace es nos habla de la ley. Cuando hablamos de la ley, muchos pensamos de repente en términos legales, pero está hablando no solamente de los mandamientos, sino de toda la Escritura, los 613 preceptos o mandamientos que tiene la Escritura. Pero dice que aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué dice? Léalo conmigo, la justicia de Dios. ¿Qué se ha manifestado? La justicia de Dios. Dice, testificada por la ley. Es decir, que la ley testifica de la justicia, pero vamos a verlo, y también por los profetas dice, la justicia de Dios por medio, verso 22, de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, dice, justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Dice que Él ha pasado por alto, con la mira de manifestar en este tiempo, hoy, disculpen que haga ese añadido, con la mira de manifestar en este tiempo, hoy, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús, o en la fe de Jesús. Ahora, cada vez que leemos las Escrituras, hermanos, vamos a encontrarnos con algo. Que las Escrituras, la palabra, siempre nos habla de nuestra naturaleza. Una de las cosas que la Biblia siempre va a hacer es incomodarnos. Es como cuando alguien viene y usted está sentado tranquilamente y comienza a invadir su espacio, ¿no? Lo incomoda, ¿verdad? Bueno, ¿quién de nosotros probablemente se siente justo? A través de la Biblia nosotros vemos que nuestra conciencia nos indica de que todos nosotros somos pecadores. Somos pecadores, es verdad, por naturaleza. Ojo, somos pecadores por naturaleza. ¿Qué significa esto? Que yo no soy pecador porque peco. Peco porque soy pecador. No necesito robar para ya ser un pecador. Yo nací con una naturaleza de pecado. Usted nació con una naturaleza de pecado. ¿Se entiende eso, verdad? ¿Qué significa? Siempre pongo el mismo ejemplo. Acá tenemos dos árboles medios artificiales, no parecen, pero vemos acá un árbol que tiene frutos y este árbol no tiene frutos. Ambos tienen la misma semilla. Digamos que esa semilla sea manzana. Si este árbol que está en este lado da frutos y me da una manzana, la manzana me evidencia que es un manzano. Y digamos, si ese otro árbol tiene la misma naturaleza pero no da frutos, ¿sigue siendo manzano o no? Sigue siendo manzano. Si no da frutos, ¿no es manzano? Sigue siendo manzano. Entonces, cuando nosotros pecamos, el pecado lo que hace en nuestras vidas es evidenciar nuestra naturaleza. Evidencia lo que somos. Lo que hacemos evidencia lo que somos. Entonces, la Biblia de manera continua primero nos presenta siempre nuestra naturaleza de pecado y nos dice, eres un pecador. Eres un pecador. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la palabra, nos muestra nuestra condición. Dios no está interesado, como mucha gente puede pensar, yo quiero que Dios bendiga mi vida porque quiero que me salga bien este negocio. Yo quiero que Dios me ayude a solucionar este problema de mi matrimonio.
O yo quiero que Dios me ayude a solucionar este problema legal que tengo. O cualquier otro problema, o de enfermedad. Dios no vino a solucionar ninguno de esos problemas. Él vino a resolver un solo problema: nuestra naturaleza. Porque yo no ofendo a Dios con lo que hago. Claro, lo que hago ofende a Dios, pero yo ofendo a Dios por lo que soy, por la naturaleza con la que he venido. Porque como dijo David, el rey David, él dijo: en pecado yo fui concebido, en pecado me concibió mi madre. Es decir, él era pecador desde el momento de la concepción. Desde el momento en que él fue concebido, él ya era pecador. Ay, qué bonito ese bebito, ¿no? Qué lindo, ay, da ganas de aplastarle sus cachetes, mimarlo, agarrarlo, abrazarlo. Ay, pero ¿por qué está malcriado? ¿Quién le enseñaba a ser malcriado? Y ja, 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 nos reímos, ¿no? Y celebramos la malcriadez. Pero en realidad, ese niño se inclina naturalmente hacia el pecado. Al niño no hay que enseñarle a ser malcriado. Claro, algunos padres, por imitación, podemos enseñarle a nuestros hijos a ser malcriados. Pero al niño hay que enseñarle a hacer lo correcto, ¿o no es así? Esa es otra forma de evidenciar cómo nuestra naturaleza está inclinada hacia el pecado. Entonces, lo que este verso nos dice ahora, pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado, dice, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, dice. ¿Qué significa esto que el apóstol Pablo está diciendo? Significa que Dios primero nos hace ver nuestra naturaleza. Nadie puede venir arrepentido a Dios si no ve su naturaleza. Hay un problema en nuestro tiempo. ¿Cuál es el problema de nuestro tiempo? Que nosotros le rogamos a la gente para que venga a Cristo. Ven a Cristo porque Él te va a ayudar. Ven a Cristo porque Él te va a solucionar tu problema. Ven a Cristo porque es todo lo que tú necesitas. Y es verdad. Es verdad que Él va a resolver probablemente algunas de las cosas, otras no. Y es verdad que lo necesitamos y que Él es todo. Esa parte es verdad. Pero estamos dando a la gente a Cristo como si Cristo necesitara de nosotros, cuando somos nosotros los que necesitamos de Él. Cuando yo comparto un evangelio de esa forma, yo estoy engañándole a la gente. Yo le estoy mintiendo. Yo no le estoy diciendo la verdad. Porque mientras la persona no vea su condición y su naturaleza, no va a poder venir a Cristo como debe de ser. Piensa: Señor, si tú me ayudas en este negocio, el domingo voy a la iglesia. Bueno, eso no pasa acá, ¿verdad? No ha pasado por sus mentes nunca. Seguro que no. Pasa en otras iglesias, seguro. Y tratamos nosotros de negociar con Dios. Porque pensamos, queremos aterrizar a Dios a nuestra cosmovisión, a nuestra forma de ver. Pero en esta parte de las Escrituras nos muestra dos cosas. Dice: pero aparte de la ley, ¿por qué? Primero, el propósito de la ley, ¿cuál es? Que el hombre pueda ver su condición. Se ha manifestado, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué significa esto? Que Dios nos da la ley, pero también nos da la solución y la respuesta para poder cumplir esa ley que el hombre naturalmente no puede hacer. Nunca podrá hacerlo. Quizás ahorita lo esté entendiendo de una manera muy gaseosa, etérea. Vamos a ver un ejemplo bíblico, claro, conciso, para que usted pueda ver cómo funciona esto que Pablo está mencionando aquí. Quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 8, verso del 2 al 7. Vamos a ver cómo es que Cristo es la única salida que el hombre tiene. Es la única respuesta y la única posibilidad que el hombre tiene. En Juan 8:2
Muchos se acordarán de la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Probablemente, si no, vamos a leer el texto para revisarlo juntos. Dice Juan 8:2, y por la mañana, dice, volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba, dice. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida, ¿cómo? Y poniéndole en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, es decir, los mandamientos, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El pecado de esta mujer era manifiesto por medio de la ley, ¿verdad? La ley manifestaba que ella era una pecadora, había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pregunta, ¿la ley condenaba a esta mujer o no? Sí. Pero lo interesante de este pasaje es que la ley no solo la condena a ella, sino a todos los que están allí en ese lugar. A todos, sin excepción. Porque el gran detalle, que esto que están acusándola a ella y que no pueden ver, es que ella es pecadora, es verdad. Ella merece morir, es verdad. Pero no solo ella, todos los que están ahí merecen lo mismo. No solo ella, todos los que están en ese lugar merecen también morir. Un ratito, pero pastor, ella ha sido encontrada en adulterio, yo no. ¿Cómo es que ella va a merecer morir? ¿Cómo es que yo voy a merecer morir si ella es la que ha sido encontrada, sorprendida en adulterio, ¿verdad? Quizás ellos no cometieron el mismo pecado que ella, pero ellos cometían pecados como ella. ¿Qué significa eso? Tenían la misma naturaleza. Ella era pecadora, es verdad. Sorprendida en el acto de adulterio, es verdad. Pero todos los que estaban ahí también eran pecadores. ¿Cuál es nuestro problema aquí? Nuestro problema, y es el problema de toda persona, es que unos pueden ver su pecado y otros no lo ven. Y lo peor de esto es que para ellos, así como hoy en día también ocurre esto, para ellos es mucho más fácil ver el pecado que ella estaba cometiendo, pero no veían el suyo propio. No veían su propio pecado. ¿Cuántos saben que es más fácil ver las fallas de otros? ¿Cuántos conocen fallas en sus vecinos? ¿En sus amigos? ¿Sí o no? Uy, sí, sin ir muy lejos, para los que están casados, ya sabes quién conoce todas tus fallas. ¿Verdad? No se moleste conmigo. Y sobre todo porque en el momento indicado te las hacen ver así, ¿no? De una manera exagerada. Es verdad. Pero Jesús dijo respecto a este punto, dijo algo muy importante. Él lo enseñó. En Lucas 6:41 Él dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Una paja es así, pequeña. ¿Cómo es una viga? No cabe en mi ojo, ¿no? Me destroza el cerebro. Pero una viga comparada a una paja, hay gran diferencia, ¿no? Ahora, ¿por qué es que Dios nos muestra, y el Señor Jesús nos muestra este contraste tan marcado, tan evidente? Porque, hermanos, ante los ojos de Dios, todos están bajo la misma condición. No existe diferencia. El mentiroso es pecador. El ladrón es pecador.
el violador es pecador, el asesino es pecador, el adúltero es pecador. Todos están bajo una misma condición. Es decir, Jesús estaba ahí con todos ellos y todos estaban bajo pecado. Por eso es que Él dice: a nadie juzguéis. Pero aquí ocurre algo que el hombre tiene. Nosotros sí queremos marcar diferencia. No, pero yo no he hecho esto. ¿Cuántos han dicho eso? Pero yo no he hecho esto. Sobre todo cuando discutimos, ¿no? Con alguien. Pero yo no hice esto. Pero yo no hice así. No. Tú estás peor que yo. Así pensamos. ¿Por qué? Porque en el fondo el ser humano quiere sentirse mejor. Y para sentirse mejor necesita que alguien esté peor para verse a sí mismo. Pero acá lo que la palabra nos está diciendo en Romanos 3:22 en la última parte, porque no hay diferencia, dice. No hay diferencia. Ante los ojos de Dios no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. Esta es la razón por la cual Él dice: no juzguéis, en Mateo 7:1, para que no seáis juzgados. ¿Por qué? Porque en lo que tú juzgas a alguien, te juzgas a ti mismo, porque eres tan igual como la otra persona. Pero yo no hice esto a tal extremo. Pero ante los ojos de Dios, pecado es pecado. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Es que Jesús no vino a condenar. ¿Amén? Él no vino a condenar. ¿Para qué Él vino? ¿Quién sabe? Él vino a salvar. Él no vino a condenar. Él vino a salvar. Por eso es que en Juan 3, 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Para qué lo envió? Entonces, cuando traen a esta mujer, por lo tanto, cuando trajeron a esta mujer delante de Él, ¿Él podía condenarla? ¿Para qué vino Él? A salvarla. Él no vino a condenarla. Por lo tanto, esa mujer ante todos está condenada, porque la ley la condena. Pero la ley no solamente la condena a ella, condena a todos los que están ahí. Pero la hipocresía de este mundo hace señalar de una manera infame el pecado de ella. Pero el pecado de todos los demás está oculto. Pero ¿siguen siendo pecadores o no? Sí. ¿Hay diferencia? No hay diferencia. Pero cuando la traen a Jesús, Él no podía condenarla. ¿Por qué? Porque Él vino a salvarla. Entonces, cuando la traen a ella no viene, ojo, yo quiero que usted entienda esta: ella no vino voluntariamente a Jesús. Nadie viene voluntariamente a Jesús. ¿Saben cómo venimos a Él? Nuestros problemas nos traen. Cuando ya no podemos sostener el pecado y el pecado se convierte en algo insostenible en nuestras vidas. Cuando comenzamos a ver cómo el pecado puede destruir nuestros hogares, nuestras familias. Cuando ya no encontramos respuestas, viene alguien anunciándonos el Evangelio. Y no venimos a Él porque cuando viene, lo que hacemos es rechazarlo. Tengo tantos problemas, no tengo tiempo para eso ahorita. Es lo que pensamos. Pero lo cierto es que esta mujer no vino ella voluntariamente a Jesús. La trajeron. Ella no vino por su propia cuenta. Ahora, el gran detalle, como hemos visto, es que no solo ella, sino todos los que están con ella están bajo la misma condición. Y no solamente ella necesita salvación, todos los que están ahí también necesitan salvación. ¿Me está siguiendo, verdad? ¿Me está siguiendo? Nuevamente, el propósito de la palabra, ¿cuál es? El propósito de la palabra es siempre, primero, hacernos ver nuestra naturaleza y condición. Siempre la palabra, lo primero que va a hacer y lo primero que tiene que hacer
es hacernos ver nuestra naturaleza y condición. Cuando venga alguien y te diga, ven a Cristo porque Él te va a hacer próspero, para que tu negocio te vaya mejor, no le creas. Así es. No le creas. ¿Qué pasó? O sea que Dios no quiere que seas próspero. Sí, Dios quiere que seas próspero, pero esa es una razón equivocada para acercarte al Señor. Solo cuando podemos ver cuál es nuestra condición, cuando nuestra condición nos condena, como es el caso de esta mujer que ha sido sorprendida en adulterio, solo cuando eso ocurre Dios puede salvarnos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Lanza, ¿qué lanza? La palabra. Dice la palabra. Lanza la palabra. ¿Y cuál es el primer propósito que hemos visto que tiene la palabra? Hacernos ver nuestra condición. Entonces vamos a ver qué es lo que el Señor hizo. Juan 8:7. Y como insistían, dice, en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué hizo la palabra en ellos? Pregunta: ¿pudieron ver estos hombres su condición o no? Sí vieron su condición. Claro que vieron su condición. Pero en vez de venir a Él, ¿qué hicieron? Se fueron. Se fueron. Pero la palabra los hizo ver su condición. ¿Pudieron matar a esta mujer? Porque ellos eran iguales que ella. ¿Verdad? Verso 9 dice: pero ellos, al oír esto, ¿qué dice? Acusados, dice, por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, ¿no? Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Solo la palabra puede hacerle ver al hombre su condición. Jesús lanzó la palabra, ¿y qué hizo con esta gente? Les hizo ver su condición. Pero la diferencia entre la mujer y estos hombres es que ellos tomaron un camino diferente al de la mujer. ¿Saben por qué la mujer no podía tomar ningún camino? Porque ella ya no podía hacer nada ante su situación. Su situación era evidente, ella no hizo nada para venir a Jesús, ya estaba ahí. Pero la pregunta que podemos hacer aquí es: ¿por qué ellos no querían aceptar la verdad de su condición? Y este es un gran problema de nuestro tiempo hoy. Ellos, en primer lugar, se creían buenos en sí mismos. Ellos no aceptaban, como hoy mucha gente no acepta, que su condición es igual a la de una prostituta. No podían aceptarlo. Por eso es que no quisieron venir a Jesús. ¿Cómo yo voy a ser igual que esta pecadora? ¿Y se acuerdan cuando se acercaban a Jesús y le decían a los discípulos de Jesús: oye, tu maestro anda con pecadores? Pero Jesús, ¿por quién vino? Por pecadores. Él no vino por gente correcta. Él no vino por gente honesta. Él no vino por gente buena. ¿Saben por qué? Porque no existe gente honesta, correcta y buena. No existe. Eso es solamente algo que muchos quieren aparentar y se han creído que son realmente eso. Pero pastor, esta gente no hace daño a nadie. Es más, hace mucho bien, pero no conocen su condición. Ellos aún se creen superiores o mejores que la mujer, pero ellos viven engañados. Entonces, este es el gran problema que impide que mucha gente sea salva, impide que mucha gente venga a la salvación. Cuando el hombre no le cree a Cristo, y ojo, porque todos dicen: sí, yo creo. A ver, cuando Cristo te dice que eres un pecador, eres un miserable y que te mereces el infierno, ¿le crees? Cuando Cristo te dice que estás perdido y sin esperanza, ¿le crees? Algunos lo piensan. Un ratito, ¿qué malo he hecho yo? Dicen. ¿Acaso yo soy tan malo? Y eso es lo que piensan. Entonces, ¿por qué entonces estos les dicen que creen si cuando Él les dice la verdad no le creen verdaderamente? Porque si le creyeran, le creyeran.
Entonces, cuando el hombre no le cree a Cristo lo que Él dice de nosotros, el hombre es condenado. Juan 3:18. Vamos a ver. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿quién es el que no cree? Porque yo puedo decir creo, y porque digo creo, creo. Yo puedo decir soy cristiano, y porque digo que soy cristiano verdaderamente. O yo digo, yo voy a la iglesia todos los domingos, y el hecho de ir a la iglesia todos los domingos verdaderamente me hace ser un cristiano a mí. No. ¿Qué hace la diferencia? La Biblia dice que los demonios también creen. Son creyentes los demonios. Vienen a la iglesia. Algunos sí vienen, pero vienen acompañando a sus amos, o aunque ellos son los amos de los que vienen acompañando. Eso no pasa en esta iglesia, ¿ven? Pasa en otras. Cuando el hombre no entiende su condición, cuando el hombre no le cree a Cristo, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El engaño que hay, hermanos, en el corazón del hombre, ¿cuál es ese engaño? De creer que podemos ser buenos. ¿Saben qué es lo que hace duro este evangelio? Cuando tú le dices a alguien que tú no eres bueno verdaderamente y nunca podrás ser bueno. Ay, pastor, ¿cómo vas a decir eso? Si yo soy bueno. Eso es lo que hace duro este evangelio. Y hace duro, es muy duro para mucha gente que se cree en esa postura. Porque creen que porque no le hacen daño a nadie, son buenos. El hecho de que un árbol, como lo decíamos al inicio, no dé fruto, no significa que no tenga la misma semilla de corrupción en su naturaleza. Verso 19 de Juan 3. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿y qué dice? Y los hombres amaron más las tinieblas. Algunos podrían pensar y piensan, es que estos eran brujos, chamanes, ¿no? O eran del lado contrarios a Dios. Y se metían en chamanería y buscaban el lado oculto. No, acá lo que está diciendo es que y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué amaron? Las mentiras que Satanás puso en sus corazones. Es lo que estaba pasando con estos hombres que estaban al lado de la mujer que fue encontrada en adulterio, que fue sorprendida en adulterio. Ellos se creían mejores que ellos, pero ellos estaban en tinieblas. ¿Por qué estaban en tinieblas? Porque no podían ver su condición. Cuando el hombre no puede ver su condición, que soy tan igual como esta mujer, que no hay diferencia entre ella y yo, cuando el hombre no puede ver eso, está en tinieblas. Entonces, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuándo vino la luz? ¿Cuándo se prendió el foco? Cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra contra ella. ¿Se prendió la luz? ¿O no se prendió? Se prendió la luz. ¿Y qué debería ocurrir cuando la luz se enciende? Las tinieblas, y todos ellos desaparecieron, pues. ¿Por qué? Porque todos ellos estaban en tinieblas. No podían ver su condición. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. No significa que eran malas porque eran perversas, aunque sí lo son, sino significa que eran malas porque seguían su propia naturaleza de corrupción. Todas estas personas que estaban condenando a esta mujer también merecían la misma condenación, pero el problema de ellos es que ellos no podían ver su propia condición. Y esto es lo maravilloso del Evangelio. Por eso es que cuando estábamos alabando, ¿cómo no alabar al Señor cuando uno entiende de dónde Él te ha sacado? ¿Cómo no alabar al Señor cuando comienzas a saber qué es lo que Él hizo por ti? Pero si no hay eso, no vamos a alabar al Señor verdaderamente. Nos vamos a quedar, ay, qué bonita la música, cómo me gusta la música, qué bonita la alabanza, ay, qué bonito canta el cantante, ¿no? Y qué bien toca la guitarra el otro, la batería, qué bonito, ay, qué... Así a mí me gusta ir a la iglesia porque ahí se canta muy bonito. Me encantan las alabanzas, me gustan las alabanzas. Se queda en la música. Prendo
prendo la emisora en mi carro y de repente comienzo a sentir una música pero extraordinaria, bien espiritual, ¿no? ¿Quién era? Freddie Mercury, cantando. Extraordinario. Oye, pero si me llega hasta el alma. Oye, y un poco más y le quiero poner letra cristiana. ¿Por qué es tan bonita la música? ¿Por qué? Porque me estoy quedando en la música. Mucha gente alaba de esa forma al Señor. Pasa en otras iglesias seguro, aquí no. Y ese es el gran problema, que cuando uno no sabes verdaderamente por qué está siguiendo al Señor, qué hizo por ti, qué hizo esta mujer para venir a los pies de Cristo. Dime. Ella lo buscó, ella dijo, mañana voy a cometer adulterio con este tipo y me van a sorprender. Y por eso, y ese día me van a llevar donde Cristo. ¿Ella planificó así? No, ella simplemente estaba viviendo su vida alegre, como a ella le parecía, pero por la gracia de Dios es que Dios vino a su vida. ¿Qué hizo ella? ¿Quién hizo todo? Cristo. Nuevamente Cristo se acerca a nosotros sin merecerlo. En ese lugar donde estaba esta mujer, todos merecían, necesitaban salvación, pero solo la mujer que fue sorprendida en adulterio fue la única salva. Todos los demás siguieron con su misma condición de perdición. En Juan 8:10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le pregunta. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué hizo ella para merecer la salvación? Solo la condena que esta mujer experimentó por la corrupción de su propia naturaleza, la trajeron a Cristo. Cuando el hombre ya no puede, Cristo puede. ¿Y saben? Él no la condenó. ¿Por qué no la condenó? Porque Él vino a salvarla. Cristo ha venido a salvar a cada persona que puede comprender su naturaleza. Siempre hago esta pregunta: ¿por qué Jesús es tu Señor? Porque Él murió por los pecados. Porque Él vino hace como 2000 años a morir por todos nuestros pecados. No. Eso es un concepto, eso me lo puede decir en kindergarten, un chico que le han enseñado de paporreta me lo puede decir. ¿Por qué Jesús es el Señor? ¿Por qué Jesús es tu Señor? ¿De dónde Él te sacó? ¿De qué te libertó? Dime cuál era tu problema. Dime en dónde estabas atrapado. ¿Qué ha hecho Él verdaderamente por ti? No me cuentes lo que otros dicen. No me cuentes los conceptos bíblicos que están. Dime qué hizo Él por ti. ¿De dónde Él te salvó? ¿De dónde te sanó? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué es tu Señor? ¿Por qué le sirves? Y cuando podemos responder nosotros esa pregunta, vamos a darnos cuenta por qué verdaderamente no le servimos como debiéramos servirle. Porque cuando alguien te rescata de todo, no hay palabras de agradecimiento, no hay nada grande o grandioso, o no hay nada imposible que tú puedas hacer. Siempre vas a estar a los pies de Cristo tratando de servirle. Amén. Pero cuando dices, no, el domingo no puedo ir porque tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, o cuando dices, no voy a ir a mi discipulado por esto, y cuando comenzamos a negociar, la pregunta es, ¿de dónde te sacó? ¿Es verdaderamente tu Señor el Señor? ¿Realmente Él es el Señor? Por eso, nuevamente, solo la palabra de Dios nos permite ver nuestra naturaleza y condición. Cuando Él nos hace ver nuestra naturaleza y nuestra condición, recién podemos mirar a Cristo. Sin ver nuestra naturaleza, yo no puedo mirar a Cristo como un Salvador. Y es lo que pasa actualmente en el mundo. Para Jesús,
Para Dios, para mucha gente, hoy, Jesús, un buen líder. Jesús, sí, el Hijo de Dios, un gran maestro. Pero la pregunta ¿es tu Señor? Y para muchos no es su Señor. Y yo tengo que decirlo acá con claridad, y no lo digo, todos acá estamos en el proceso, yo me incluyo primero, adelante. Como cuando estábamos leyendo Éxodo 33, 13. Cuando el Señor nos da la garantía de que Él va a estar con nosotros todo el tiempo. ¿Cómo voy a guiar a tu pueblo? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién soy yo? Tienes que leer esos pasajes, tienes que encontrarte con Dios, tienes que permitir que Él te revele quién es Él. Hazme conocer tus caminos, Señor. Hazme conocerte. Pero si no, ni siquiera leemos y si no meditamos en la palabra, ¿a qué Dios vamos a conocer? ¿A un Dios imaginario? ¿A un Dios bueno? ¿A un Dios que hemos creado, hemos prefabricado en nuestra mente? ¿Ese es el Dios que seguimos? Ese no es Dios, por si acaso. Ese es un engaño. Pero muchos creemos que seguimos a Dios, pero estamos siguiendo a un Dios que nosotros mismos hemos creado en nuestra propia imaginación. Juan 8:7 y en Juan 8:12, que voy a leer esos dos versos, cuando vemos nuestra incapacidad, podemos recién ver a Cristo. ¿Y cuándo vemos esa incapacidad? Cuando escuchamos la palabra. Solo la palabra de Dios nos permite ver nuestra naturaleza. Por eso es que Jesús dijo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Habló. ¿Qué ocurrió? Vieron su condición. Amén. Y en el verso 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Amén. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros podamos ver la luz. ¿Cuándo veo la luz? Cuando su palabra habla a nosotros, cuando nos hace ver. Y cuando nos hace ver, ¿qué haces cuando estás en oscuridad y tienes una lámpara? Sigues la luz, ¿verdad? Y eso es lo que Él está diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias.